Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la congresista Flor Pablo. De hecho, me parece muy interesante que estemos conversando de todos estos temas dentro del mismo Congreso. Y eso habla del rol de oposición que asume la congresista en términos democráticos y también la resistencia de donde nos toca cada uno de la academia, de los colegios profesionales, de las instituciones públicas. Y eso a mí me parece muy bien para el país, ¿no? Lo primero. Y además que la congresista tiene la autoridad para hablar de estos temas, sobre todo de las leyes que están en mención, porque ella ha votado en contra de todas estas disposiciones que le hacen tanto daño a nuestro país, ¿no? Bien, mi planteamiento viene desde la parte constitucional. No soy especialista en temas de seguridad, pero sin duda tenemos herramientas, instrumentos, mecanismos de participación ciudadana que pueden contribuir a que salgamos de la crisis en la que nos encontramos. Y además es importante conocer también los planteamientos, por ejemplo, de los últimos premios Nobel de Economía, ¿no? Robinson y Acemoglu, que dicen que es imposible hablar del crimen organizado si es que no se entiende cuál es el respaldo institucional de estas instituciones inclusivas, por ejemplo, o estas instituciones que pueden llegar a favorecer esta situación en la que venimos viviendo en el país. Entonces, la parte institucional, la parte política, no es ajena a la situación que favorece a un terreno fértil, diría yo, en el Perú, para que el crimen organizado, las extorsiones lleguen a nuestro país, ¿no? Especialistas en seguridad ciudadana dicen que, como cualquier empresa, el Perú termina siendo un espacio propicio para que el crimen organizado se instale. Es decir, ve en la región, en un momento Ecuador, en un momento Guatemala, con las coaliciones autoritarias que se forman ahí, y luego vienen corriendo hacia el Perú porque dicen hay debilitamiento institucional, partidos políticos que están favoreciendo ese tipo de prácticas y no hay un tipo digamos, de respaldo institucional para enfrentarlo, ¿no? Bien, entonces con eso también quiero comenzar haciendo una analogía, como lo hizo también el doctor Canelo, comenzando con la primera lámina, por favor, que quería compartir con ustedes. Lo que viene pasando en el Perú, y esta imagen me parece muy ilustrativa. Este es un ejemplo clásico que es en la doctrina del boiling frog o de esta rana que se viene incendiando. Lo que ocurre en el país a nivel institucional es que ya no se dan estos golpes por golpe, ¿no? Sino más bien se van dando este proceso de erosión progresiva y pareciera que en la imagen que venía compartiendo el Perú es como esta rana que está en esta caldera, que el agua se va entibiando, se va calentando, no nos damos cuenta, no saltamos de esta caldera y finalmente cuando está el agua muy caliente y nos damos cuenta y todos reaccionamos y es demasiado tarde, la rana está cocinada, los peruanos estamos muriendo, ¿sí? Entonces creo que en ese contexto hay que entenderlo porque a veces la defensa de esta se asocian a, bueno, veamos, ¿la prescripción está mal o está bien? ¿No? ¿La extinción de dominio está mal o está bien? ¿Afecta o no la presunción de inocencia? Pero lo que yo vengo a plantear el día de hoy es que no se puede ver estas medidas de forma aislada, se tienen que ver de forma conjunta y sistemática. Ahora vamos a ir pasando, bueno, el sistema institucional peruano, ustedes ya lo conocen, 7 presidentes en 7 años, un congreso disuelto, eso no lo voy a tocar ahora, sí quiero concentrarme en una lámina por el tiempo, por favor, avancemos un poquito. También que los índices de democracia internacional en nuestro país nos catalogan como una democracia imperfecta cuando éramos un sistema de democracia más bien híbrida en un momento determinado, sobre todo pensando en la afectación de libertades civiles y cultura política. Pero tal vez quiero concentrarme en 2 láminas. Esta principalmente, lo que les venía mencionando. Lo que viene ocurriendo en nuestro país no es lo primero, no es este fast track, estos golpes directos, ¿no? Sino más bien estas líneas digamos, curvilíneas, mejor dicho, que van generando una afectación de forma progresiva y sistemática. Y ahora voy a aterrizar para entender cómo el crimen organizado forma parte de una variable de algo más grande, que es el debilitamiento institucional y lo que yo he denominado un autoritarismo parlamentario. ¿Podemos seguir, por favor? ¿Y esto cómo se viene dando? A través de una herramienta que a nivel de la doctrina comparada se denomina el constitucionalismo abusivo, es decir, se aprovechan los vacíos legales, se interpretan las normas en un sentido A cuando conviene, en un sentido B cuando, digamos, no conviene a una fuerza política determinada. Por ejemplo, también en la desnaturalización de instituciones, por ejemplo, se inician acciones de inconstitucionalidad no para eliminar estas leyes o sacarlas del ordenamiento, sino más bien justamente para validarlas constitucionalmente, logrando una finalidad distinta para la cual fue diseñada esta institución, o por ejemplo estas leyes hechas a medida o para inhabilitar al adversario político. Pero sobre todo quiero concentrarme en la siguiente diapositiva, si me permiten, porque esto es también una de las ventajas, diría yo, que favorece la lucha contra este tipo de normativas, es que se han hecho vía ley.
Gran parte del debilitamiento institucional se han hecho vía ley. Por ejemplo, la interpretación de la cuestión de confianza. Por ejemplo, el hecho de que se amplíe el periodo de el Contralor General de la República. Por ejemplo, que el presidente pueda gobernar desde el despacho remoto. Todo esto se ha hecho vía ley de interpretación constitucional. Entonces, al ser normas de carácter legal, de alcance normativo legal, es más fácil poder derogarlas a través de estos mecanismos. ¿Bien? Y continuamos, por favor. Bien, ok, en esta imagen me quiero centrar. Pareciera que son varios elementos aislados y creo que esa es la estrategia de cómo se quiere pintar este tipo de medidas. Pero acá, ahí vamos a ir coloreando para que se dé cuenta que esto forma parte de una vorágine y cómo el crimen organizado forma parte de algo más grande. Lo primero que ocurrió en el 2022 es que se generó un, desequilibrio entre poderes ejecutivo y legislativo y el Parlamento comenzó, desde mi punto de vista, a gobernar desde acá mismo, tanto así que el día de hoy tenemos un presidente que ya no proviene de la elección popular directa, sino desde el mismo Parlamento. ¿Pero qué pasó luego? Y esto creo que comenzamos a verlo a través de estos colores. Primero, se extendió el periodo de un contralor afín al Parlamento a través de una norma legal. Se eligió de forma poco transparente a los magistrados del tribunal. Lo mismo ocurrió con la Defensoría del Pueblo, tanto así que a sus adjuntos ya no se les elige por concurso público, sino a dedo. Pero no solamente eso, sino se inhabilitó de forma inconstitucional a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y también se limitó el mismo Poder Judicial para controlar el poder del Parlamento. Eso es a nivel de contrapesos políticos, pero si aumentamos una imagen más, podemos ir viendo que no solamente esto alcanza al nivel institucional, sino también a nivel electoral. Por ejemplo, se eliminaron las PASO, se eliminaron los movimientos regionales en una primera votación para que el grueso de candidatos vayan a los partidos nacionales, como una forma de desincentivarlos a que postulen de forma regional. Pero no solo eso, sino se aprobó un dictamen para que los órganos electorales puedan ser enjuiciados políticamente y los puedan destituir porque se oponen a grupos de partidos políticos que están en el poder de turno. Y si seguimos aumentando, se aprobó una bicameralidad con un Senado súper poderoso y además se generó una reelección indefinida del Parlamento a nivel electoral. Pero no solamente ese equilibrio entre poderes, sistema electoral, pero sino también vemos el sistema interamericano e internacional. Todo control interno se busca restringir, pero ahora también todo control extranjero o supranacional se busca limitar. Y entonces ahí viene, por ejemplo, una comisión para retirarse del sistema interamericano de derechos humanos, una ley de amnistía, un desacato al sistema interamericano en el caso de indulto a Fujimori, ¿no? Se controlaban ahora los contenidos de las ONG, que son organismos internacionales no gubernamentales, como pasó, por ejemplo, en Rusia, como pasó con Orbán en Hungría, ¿no? Que son manuales de autócratas. Pero también podremos seguir aumentando la prescripción de delitos de humanidad, de lesa humanidad, y las sentencias que ahora ya no son vinculantes en aquellos casos que el Perú no forma parte. Va debilitando el control supranacional. Ahora vamos a lo nuestro, para demostrar que esto forma parte de una variable adicional a todo este debilitamiento institucional y democrático. Estas normas que vienen a continuación son las vinculadas a la afectación de los derechos fundamentales en términos de educación, en términos políticos, pero también de vivir en un país libre de corrupción y en un país, digamos, en el que tengamos un ambiente libre y equilibrado. Y ahí vienen las leyes, efectivamente, pro crimen que se le han denominado, por ejemplo, las relacionadas al debilitamiento de la ley de extinción de dominio, reducción de los plazos de colaboración eficaz, y esto ya lo ha explicado muy bien el decano del Colegio de Abogados. ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene, y lo que yo tengo al menos como una alerta ciudadana, para ya terminar de cerrar este vorágine en términos democráticos, es la eliminación de la Junta Nacional de Justicia para que el Parlamento elija justamente a los jefes de OMPI RENIEC. Viene la destitución del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ya aprobado en primera votación a través de una reforma constitucional para cortarle el plazo. Eso está públicamente aprobado. La ampliación de los magistrados del Tribunal Constitucional, como pasó en Hungría, porque como ya no hay una composición que le favorece al poder a turno, hay que ampliar el número, porque justamente lo que se busca hacer es tener un poder adicional y con esto tener un control del sistema constitucional de justicia. Bien, o si no, por ejemplo, podríamos hablar de los cambios vinculados a la restitución de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuál es la conclusión con este cuadro? Y con esto ya llego a la propuesta concreta y voy cerrando. La conclusión a la que yo llego es que para decir que estamos en un sistema autoritario desde el Parlamento, y es, como le digo, particularmente importante decirlo desde esta sede, porque lo dice un grupo que tiene una oposición y resistencia democrática, es que no va a estar del todo definido, del todo claro, pero es como en estas imágenes, ¿no? ¿Cuántos granos de sal necesitamos contar para decir que tenemos un montículo de sal?
¿no? No está definido el número, ¿no? ¿Cuántas acciones de destrucción institucional o de pesos y contrapesos del ordenamiento jurídico se necesitan para decir que actualmente estamos en un sistema autoritario? ¿Cuántas personas, por ejemplo, en estas imágenes podríamos decir que el primero, el segundo o el tercero es una persona sin cabello o pelado, términos más coloquiales, ¿no? No necesitamos contar los pelos, necesitamos ver el sistema, necesitamos ver cómo esto ha ido aumentando de forma progresiva y cómo estamos llegando al momento en el que estamos al día de hoy. ¿Y qué plantear frente a esto? Con esto voy cerrando. A nivel constitucional, tenemos distintos mecanismos de participación. Bien, la Constitución lo prevé, el artículo 2.17, pero el artículo 31 de la Constitución también. Y esto se desarrolla en la Ley 26.300, Ley de Participación y Control Ciudadano. Y nos establecen una serie de medidas y alternativas. Claro, las medidas más difíciles, y esto se ha estudiado a nivel comparado, por ejemplo, en Colombia, con el ejemplo venezolano, la autora Bermeo trabaja estas figuras que, como dicen, los mecanismos extraconstitucionales, es decir, asambleas constituyentes, violencia en las calles, son cuestiones que no contribuyen y más bien favorecen a los argumentos autoritarios porque legitiman la violencia. Bien, por eso yo lo que planteo aquí son mecanismos institucionales moderados, no radicales, como por ejemplo que la ciudadanía pueda organizarse a nivel institucional, yendo a la OMPE, recolectando estos planillones de básicamente firmas, 77.000 firmas como mínimo, pero no solamente eso, sino además, si se presenta y el Congreso actual no lo prueba, la Ley 26.300 habilita a la ciudadanía a iniciar un referéndum directo de aprobación de normas. Y en este caso, particularmente, la doctrina le llama un referéndum abrogatorio, un referéndum de derogación, un referéndum de eliminar normas de forma directa. Es un poco más complicado a nivel legal, en términos porcentuales, 10% del padrón electoral, estamos hablando de cerca de 2,5 millones de firmas, pero no lo veo como un imposible si pensamos que el siguiente Parlamento podría llegar como primera norma para justamente legislar el derogar este cúmulo de normas que justamente afectan a la lucha contra el crimen organizado. Finalmente cierro con esta propuesta concreta, que básicamente es algo que estoy trabajando con un grupo de colectivos, pero lo que yo busco demostrar o en todo caso plantear en esta mesa es que hay vías institucionales, democráticas, moderadas que pueden llegar a buscar esta finalidad, ¿no? Ley contra el abuso del poder legislativo, el proyecto de ley está elaborado, por ejemplo, y no solamente incluye estas normativas contra el crimen o contra justamente la lucha contra el crimen organizado, sino también, y pasamos con la última diapositiva, por favor, una serie de normativas que se, digamos, acumulan en 5 bloques, ¿no? Aquellas leyes que afectan las libertades políticas, por ejemplo, este referéndum para las reformas constitucionales que se limitó, 1. 2, las leyes que afectan al medio ambiente, por ejemplo, que favorece a la tala ilegal. 3, las leyes que afectan a los artistas, ¿no? En términos de, por ejemplo, de cómo acceden a estos subsidios estatales. Y tercero, me voy a la educación de calidad cuando profesores que no han aprobado las normas, que no han aprobado los exámenes, por ejemplo, o universidades que no pasan los estándares mínimos de calidad pueden permanecer en el sistema educativo o ser supervisados por justamente personas de su mismo entorno educativo. Y lo último, claramente, las leyes pro crimen organizado, que están asociadas dentro de este paquete, que podemos organizarnos de forma colectiva, de forma también institucional, como lo ha hecho el Colegio de Profesionales de Abogados, y que de esa manera podemos presentarlo a este Congreso o al siguiente para que deroguen esas normas. Con eso voy concluyendo. Muchas gracias por el espacio y también luego quedamos abiertos a los comentarios y participaciones posteriores. Muchas gracias.